Muy buenas, bienvenidos al podcast del entrenador clínico en un nuevo episodio sobre ejercicio físico y cáncer. Este episodio está dedicado a nuestro nuevo proyecto Zancadas contra el Cáncer, un proyecto de educación y de divulgación científica que pretende acercar a las personas de a pie y a los profesionales de la salud toda la ciencia del ejercicio físico relacionada con el cáncer. Un proyecto totalmente gratuito, accesible y muy asequible para cualquier persona que quiera aprender a mejorar su salud a través del ejercicio físico, tanto para prevenir como para tratar, incluso para después de haber superado cualquier tipo de cáncer. Este episodio va sobre la ciencia, sobre los conocimientos y cómo ha avanzado a lo largo de los años esa investigación en relación al ejercicio físico y al cáncer. Un podcast muy interesante en donde vamos a hablar cuál es el origen de la ciencia en relación al cáncer, de qué se habla actualmente y de qué hablaremos en un futuro en relación al ejercicio físico y el cáncer. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esta ciencia? En definitiva, un podcast muy interesante que puede ayudarnos no solo a las personas de a pie, sino también a los profesionales de la salud a darnos cuenta que el ejercicio físico tiene un valor muy interesante para las personas que están en un proceso oncológico. Capítulo 1. La ciencia del cáncer. La ciencia. Esa palabra que significa conocimiento, nos acompaña desde hace cientos, si no miles de años, con un objetivo en común: mejorar nuestra sociedad. Mediante el uso de la experimentación, la observación y el razonamiento, la ciencia pretende descifrar el conocimiento del mundo, saber cómo funciona algo o si funciona para posteriormente seguir demostrando cómo funciona o si funciona algo. Cada experimento es una pieza del puzzle que se va agrandando con los años. Todas las piezas suman, aunque vayan en contra de nuestros conocimientos actuales. Ninguna pieza resta. Siddhartha Mukherjee, en su obra seminal El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, relata de forma magistral la historia de esta enfermedad y, por extensión, la ciencia del cáncer. Desde la Morbid Anatomy de Matthew Weil, escrito donde plasmaba sus conocimientos sobre las cirugías contra el mal, pasando por Emil Grove y sus experimentos con los rayos X con Rose Lee, Sidney Farber y la aminopterina, usada en niños para tratar las leucemias, el régimen BAMP de 4 fármacos de quimioterapia de Frey y Friedrich, el descubrimiento del primer oncogen, el oncogen RAS, por parte de Robert Weinberg, Michael Wigler y Mariano Barbacid, a hallazgos más recientes como los de Dennis Slamon y sus experimentos para tratar cánceres de mama positivos en ERK2 con el trastuzumab. Todos ellos conforman la conocida como ciencia del cáncer. No obstante, la ciencia debe ser contada. Para ello, los científicos cuentan sus investigaciones escribiendo rigurosos estudios científicos que se publican a diario en revistas científicas de gran prestigio. No solo los investigadores cuentan la ciencia, también lo hacen los divulgadores científicos. En nuestro caso, profesionales de la salud comprometidos con el conocimiento, el aprendizaje y la educación de quienes a través de numerosos canales acercan de forma sencilla el complejo y críptico mundo de la ciencia, a veces inaccesible para las personas de a pie. Tendemos puentes entre lo complejo y lo accesible. De ese afán de enseñar, aprender y educar surge el proyecto de divulgación científica Zancadas contra el Cáncer, un proyecto que pretende acercar la ciencia del cáncer a las personas de a pie y profesionales de la salud interesados en el conocimiento de la salud. En Zancadas contra el Cáncer exploramos la ciencia del ejercicio físico y su gran influencia en la salud y en la enfermedad. Un hábito que ha demostrado ser una herramienta clave en la prevención, el tratamiento y el más allá del cáncer.
A lo largo de 4 décadas, la ciencia del cáncer ha conseguido acumular una inmensa cantidad de conocimientos relacionados con el ejercicio físico y el cáncer. Miles de estudios científicos recogidos en el proyecto son muestra de ello y nos permiten establecer un punto de partida para los profesionales de la salud. Desde investigaciones que relacionan el sedentarismo y la inactividad física a un mayor riesgo de cánceres como el de mama o el de colon y recto, a experimentos en mujeres con cáncer de mama basados en el ejercicio cardiovascular y el entrenamiento de fuerza, intervenciones en niños con leucemia y experimentos innovadores que pretenden potenciar las inmunoterapias con un programa de ejercicio físico supervisado por profesionales de la salud. La ciencia del cáncer nos ha permitido aprender sobre los amplios y complejos aspectos de la enfermedad: la prevención, el tratamiento, el uso de diferentes tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y las terapias dirigidas en combinación con el ejercicio físico, las barreras y los facilitadores para la actividad física, el tratamiento de efectos secundarios o incluso la genética y la epigenética. Cientos, si no miles de científicos han aportado a este conocimiento a lo largo de los años. Uniendo piezas de un enorme puzzle que seguirá creciendo mientras perdure la civilización. Capítulo 2. Lo que llamamos farmacológico y no farmacológico. Cortar, quemar y envenenar. Así calificaba Carlos López Otín en su libro Egoístas, Inmortales y Viajeras los tratamientos tradicionales contra el cáncer, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Si gustáis de aprender en profundidad sobre la historia del cáncer, os recomiendo el episodio número 15, una interesante historia sobre el cáncer. Las cirugías, o cortar, fueron la primera respuesta a la impotencia del cáncer. Cientos de años atrás, los cirujanos las practicaban pensando que eran la solución definitiva al mal. Prácticas que se hacían en condiciones de escasa higiene y sin anestesia. Un caldo de cultivo para infecciones y otras complicaciones. William Halsted, quien sentó cátedra en las cirugías mamarias, era firmemente defensor de las cirugías radicales y llegó a extirpar glándulas mamarias, ganglios linfáticos, músculos pectorales e incluso huesos. Actualmente las cirugías gozan de métodos menos invasivos como la laparoscopia, aunque las mastectomías bilaterales o las lumpectomías en menor medida también tienen sus riesgos y retos para los pacientes y profesionales. No obstante, los médicos de la época desconocían un aspecto fundamental de la naturaleza del cáncer. Si las células tumorales estaban en una etapa temprana, es decir, localizadas en un punto concreto de la mama, la cirugía tenía su justa justificación. De lo contrario, si el cáncer estaba campando a sus anchas en forma de metástasis, entonces la cirugía perdía una gran cantidad de potencial curativo, ya que las células malignas ahora residían en órganos distantes. La radioterapia, o quemar, se hizo un hueco en la ciencia del cáncer a raíz de los descubrimientos de Marie Sklodowska y Pierre Curie en torno a la radioactividad. Bombas de cobalto, aceleradores lineales y radioterapias de intensidad modulada demuestran cómo la ciencia ha ido avanzando a lo largo de estos 2 últimos siglos, volviéndose más precisa, segura y eficaz. Una de las joyas de la corona de la ciencia del cáncer es la radioterapia estereotáctica corporal. Un tipo de radioterapia extremadamente precisa que se apoya en sistemas de imagen de alta calidad que se basan en el uso de resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, tomografías por emisión de positrones, que permiten localizar con exactitud el lugar y el tamaño del tumor en 3 dimensiones. Además,
emplean múltiples haces de radiación que se lanzan en diferentes posiciones e intensidades. Cada disparo contiene una dosis baja, pero en el lugar donde se juntan, es decir, en el tumor, la dosis es extremadamente alta. Esto puede permitir que se reduzca el daño a los tejidos sanos. Además, una de sus mejores ventajas es que requiere pocos ciclos, generalmente entre 1 y 5 sesiones. Este tipo de radioterapia se emplea en cánceres de pulmón, próstata, riñón, páncreas, columna vertebral y situaciones especiales como tumores benignos o metástasis. Aunque sus efectos secundarios son reducidos, pueden aparecer las conocidas como fatiga o cambios en la piel. La quimioterapia o envenenar se presentó al principio en forma de remedios antitumorales que consistían en venenos extraídos de plantas como el muérdago o la corteza del tejo, o venenos de serpiente y tintas de arsénico, métodos poco eficaces, desgraciadamente. Con la llegada del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, algunos científicos se plantearon su posible capacidad antitumoral. Este componente letal destruía los glóbulos blancos, dejando al organismo a merced de infecciones, entre otras consecuencias. En el año 1942, Goodman y Gilman descubrieron que este tóxico se unía al ADN e impedía que las células se dividiesen, provocando su destrucción. De hecho, probaron un tratamiento basado en esta sustancia en un caso de linfosarcoma avanzado, es decir, un cáncer en los linfocitos. El paciente mejoró, aunque el tumor volvió a imponerse. Desde entonces han sido muchos los tratamientos desarrollados como los antimetabolitos, un tipo de quimioterapia impulsada por Sidney Farber en niños con leucemias, la llamada aminopterina, pero esta es una larga historia. Aunque supusieron un auge en el negocio farmacéutico, un haz de esperanza hacia la posible cura del cáncer, los efectos tóxicos de estos eran remarcables y la calidad de vida menguaba considerablemente. Respecto a la inmunoterapia, ¿acaso podíamos desarrollar fármacos para potenciar el sistema inmunológico y curar el cáncer? Dos científicos, James Allison y Tatsuku Honjo, cada uno en una parte del mundo, descubrieron un par de proteínas que suponían una especie de freno biológico para el sistema inmunitario, que impedía a estas células expresar su verdadero potencial. En realidad, estos puntos de control son necesarios para que no se desate el caos interno. Posteriormente surgió así la inmunoterapia y los fármacos terminados en mAb, un tipo de tratamiento que utiliza anticuerpos monoclonales creados en el laboratorio para favorecer que algunas células del sistema inmunitario ataquen a las células cancerosas. El trastuzumab fue uno de tantos. El primero, un fármaco desarrollado para personas con cáncer de mama que albergaban el gen HER2 amplificado o hiperactivo. La lista siguió: ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, etc. Actualmente están bajo investigación terapias como la inmunoterapia CAR-T, que modifica los linfocitos T para detectar más eficazmente las células cancerosas en casos de leucemia y linfoma de células B, o las vacunas de ARN mensajero, que pretenden tratar el cáncer a través de la potenciación del sistema inmunitario para atacar al tumor, por ejemplo, en casos de cáncer de próstata. Después de leer El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, cerré el libro y me quedé pensativo. De nuevo, los tratamientos no farmacológicos habían sido relegados al olvido, como si no formaran parte de la historia del cáncer. El afán por encontrar la cura contra el cáncer ha relegado a un segundo plano intervenciones útiles, efectivas y seguras, pero no curativas en el proceso oncológico. Estoy hablando de tratamientos como el ejercicio físico, la nutrición y la psicoterapia,
Cada una de estas áreas cuenta con investigadores, divulgadores y profesionales de la salud que se han especializado en cáncer para poder proporcionar a las personas en proceso oncológico la mejor calidad de vida posible. Claro, como no son el próximo tratamiento que curará el cáncer, no entran dentro de la épica de la oncología. Del otro lado de la moneda residen las pseudoterapias, tratamientos, entre comillas, que no cuentan con apoyo científico para la cura o el tratamiento del cáncer, como podrían ser la homeopatía o los zumos o jugos de zanahoria. Recurrir a estas pseudoterapias puede poner en riesgo nuestra seguridad y es una grave falta de profesionalidad por parte de aquellos profesionales de la salud que las recomiendan. Si te está gustando el episodio de hoy sobre la ciencia del cáncer, te recomiendo que no pierdas de vista nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @entrenador.clínico y aquí en YouTube como Alejandro Martínez Rodríguez, lugar en donde vamos a hablar extensamente sobre cómo el ejercicio físico puede ayudarnos en un proceso oncológico, tanto de forma teórica como de forma práctica. También en Instagram aportando contenido de mucha calidad, pero en un formato más corto. Sigamos con el podcast, que todavía tenemos muchísimos puntos por explorar en la ciencia del cáncer. Capítulo 3. ¿De qué hablábamos antes? La ciencia del cáncer y el ejercicio físico se remonta a los años 80 y 90, pero los avances más interesantes y sólidos se realizaron a partir de la década de los 2000. Debido a las limitaciones físicas causadas por el cáncer y los tratamientos, los pacientes se aquejaban de algo que denominaríamos intolerancia al ejercicio, un síndrome que se caracterizaba por fatiga, disminución de la fuerza muscular y de la masa muscular y una pérdida de la funcionalidad, lo cual limitaba las actividades de la vida diaria. Las primeras investigaciones se centraron en conocer cuáles eran las características básicas del ejercicio físico en estos pacientes. A día de hoy, estas preguntas están por resolver, contando con únicamente algunas recomendaciones generalistas. En el año 2001, R. Segal y colaboradores publicaron un ensayo clínico en la Journal of Clinical Oncology, titulado Structured Exercise Improves Physical Functioning in Women with Stages 1 and 2 Breast Cancer, o el ejercicio físico estructurado mejora el funcionamiento o la función física en mujeres con cáncer de mama en etapa 1 y 2. Donde mostraron que las mujeres con cáncer de mama que hacían un programa de ejercicio físico mejoraban su funcionalidad, su estado de forma física y su calidad de vida. La publicación de este estudio en la prestigiosa revista de la Sociedad Americana de Oncología Clínica llamó la atención del sector sanitario y científico, hecho que impulsó al ejercicio a hacerse un hueco dentro de las estrategias contra el cáncer. Hacia finales de la década de los 2000, las doctoras Irwin y Holmes demostraron que las mujeres con cáncer de mama que hacían ejercicio físico tenían una mayor esperanza de vida o supervivencia. Este hallazgo fue especialmente revelador en el caso del cáncer de mama con receptores hormonales positivos, con un aumento de hasta el 50% en la supervivencia. Meyenhart y Morikawa expandieron estos hallazgos a pacientes con cáncer colorectal. Los pacientes que hacían ejercicio físico de intensidad moderada tenían un 30 a un 40% menor riesgo de mortalidad que aquellas personas que eran sedentarias. Posteriormente se intentaría descubrir el porqué de estas reducciones. ¿Qué sucedía a nivel interno, nivel microscópico? Se hipotetizó sobre el papel de algunos factores de crecimiento relacionadas con la hormona insulina, alteraciones en el sistema inmunitario, una mejora de la respuesta inflamatoria o la regulación y el funcionamiento de algunas hormonas. En el año 2012 empezaban a aparecer estudios de revisiones de datos que corroboraban que el ejercicio físico mejoraba la calidad de vida
tanto en pacientes en proceso oncológico o aquellos que lo habían superado. En esa misma década se publicaron unas recomendaciones básicas y genéricas para personas en proceso oncológico que querían hacer ejercicio físico por parte del prestigioso Colegio Americano de Medicina Deportiva. Gracias a los avances en investigación, sabemos que el ejercicio físico produce cambios beneficiosos a nivel microscópico que nos ayudan a explicar por qué las personas activas físicamente tienen menor riesgo de cáncer y por qué las personas activas durante el proceso oncológico tienen un mayor porcentaje de supervivencia. Las investigaciones de los últimos años han pretendido demostrar que el ejercicio físico puede modificar de forma positiva el microambiente tumoral, especialmente en ratones. Desgraciadamente, los estudios científicos en humanos son muy limitados todavía. Capítulo 4. ¿De qué hablamos hoy? La ciencia del cáncer y el ejercicio físico avanza de forma contundente. Con cientos de estudios publicados en diferentes bases de datos al año, uno se asombra cuando reflexiona sobre el estado actual de la investigación y la divulgación y también de la práctica clínica. Antes de preparar este podcast, decidí actualizar el proyecto de Zancadas contra el Cáncer y leer sobre qué temas se estaban investigando en el año 2025. Y ya van más de 200 estudios científicos. Seleccioné 25 de estos estudios, los cuales me parecían bastante llamativos. Las temáticas eran muy variadas y en cierta medida también el tipo de cáncer estudiado. Algunos de estos ejemplos intentaban investigar sobre el sistema inmunitario y el microambiente tumoral en personas con cáncer de mama, de útero o linfoma de Hodgkin. Otros investigaban sobre los sistemas antioxidantes y el estrés oxidativo. También qué es lo que sucedía cuando utilizábamos el ejercicio físico y la alimentación en personas con cáncer de riñón y de próstata. Otros estudios investigaban los factores de riesgo, como nuestro nivel de actividad física o también cómo el nivel de actividad física puede influir en el riesgo de cáncer de mama de inicio temprano. Hay muchos más estudios que intentan explicar cómo la función muscular puede mejorar gracias a un programa de ejercicio físico a distancia. Incluso estudios que intentan relacionar el ejercicio físico, la función física y la mortalidad por cáncer. La lista es muy extensa e incluso algunos estudios científicos hablan sobre la promoción y la participación de personas en proceso oncológico en programas de ejercicio físico o también cuáles son las razones por las cuales una persona no hace o decide hacer ejercicio físico. A esto le debemos sumar estudios que intentan exponer cuáles son las experiencias de personas que han participado en programas de ejercicio físico en pleno proceso oncológico. ¿Es el ejercicio físico beneficioso para ellas? ¿Cuáles eran los principales retos que tenían delante cuando tenían que practicar ejercicio físico? También existen estudios científicos que pretenden demostrar que el ejercicio físico es beneficioso para prevenir o tratar algunos de los efectos secundarios debidos al cáncer y de sus tratamientos, como por ejemplo la función cognitiva en mujeres con cáncer de mama, el insomnio en personas con cáncer de próstata, la fatiga asociada al cáncer en casos de cáncer avanzado, la cardiotoxicidad o los efectos negativos que tiene el cáncer y los tratamientos sobre el sistema cardiovascular, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, la calidad de vida, la sarcopenia o la reducción de masa muscular, la obesidad, la función física o incluso el dolor. Además, existen estudios científicos más punteros que intentan investigar cómo el ejercicio físico se puede utilizar antes de una cirugía para mejorar o disminuir la cantidad de complicaciones en el postoperatorio,
cómo se podrían potenciar las inmunoterapias o cómo se puede utilizar el ejercicio físico en combinación de intervenciones como el trasplante de células madre halogénico en tumores líquidos. Todos estos estudios científicos son los que nos podemos encontrar en este 2025. Estudios extremadamente interesantes y variados. La variedad está asegurada, pero sigue siendo insuficiente. Generalmente encontramos estudios en cáncer de mama, incluso cáncer de mama avanzado, en cáncer de pulmón, cánceres hematológicos como el linfoma de Hodgkin o el no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda o el mieloma múltiple, cánceres ginecológicos como el cáncer de ovarios y el de útero, cáncer colorectal o de colon y de recto, cáncer de riñón, de vejiga y de próstata, cáncer de páncreas, cánceres digestivos como de esófago, estómago e hígado, cáncer de cabeza y cuello, glioma o un tipo de tumor en el sistema nervioso central, incluso cáncer pediátrico. Sin embargo, sigue siendo insuficiente ya que la mayoría de estudios científicos se concentran en tipos muy concretos de cáncer, lo cual limita nuestro conocimiento a través de la ciencia del cáncer. Capítulo 5. Limitaciones de la ciencia del cáncer y el ejercicio físico. La ciencia del cáncer, como cualquier otra, no son infalibles y está plagada de limitaciones que condicionan cómo debemos leer, interpretar y aplicar dichos conocimientos. Me gustaría remarcar algunas de estas limitaciones, ya que son muy importantes a la hora de obtener ese conocimiento. En primer lugar, como ya he dicho, la mayoría de la evidencia científica se basa en tipos muy concretos de cáncer. La mayoría de estos estudios investigan en pacientes con cáncer de mama, específicamente en mujeres con cáncer de mama, hombres con cáncer de próstata o en cáncer colorectal. Otros, como los cánceres del sistema nervioso central, los sarcomas o algunos cánceres ginecológicos o urinarios, no están tan investigados, lo que limita nuestro conocimiento y dificulta que podamos tomar acción. Pero la ausencia de conocimiento o de evidencia científica no nos debe frenar a la hora de tomar una decisión, ser más activos o activas físicamente. Tu salud lo agradecerá. En segundo lugar, podemos encontrar fallos en los propios métodos o la metodología de la ciencia. La ciencia ha de seguir una rigurosa metodología para que otros científicos puedan replicar los experimentos y se conserve la calidad y fiabilidad de lo que investigamos y leemos. Sin embargo, existen innumerables errores que restan calidad a la ciencia. En primer lugar, encontramos una de esas limitaciones en el tipo de estudio científico. Algunos estudios tienen más fiabilidad que otros. En segundo lugar, el tipo de intervención o el tipo de ejercicio físico o programa de ejercicio físico también puede influir en la calidad de esta ciencia del cáncer. En tercer lugar, los métodos de medición y las definiciones que hacemos de las partes o de lo que sucede en nuestro organismo puede generar confusión, ya que no es lo mismo, por ejemplo, medir la fuerza muscular con un dinamómetro que con una plataforma de fuerzas. En cuarto lugar, el tamaño de la muestra o prácticamente esas personas que se presentan al estudio científico para someterse a la investigación. Algunos estudios tienen pocos participantes. Esto puede ser porque en ocasiones conseguir un determinado número de personas en estas investigaciones es complicado y hace difícil que se puedan generalizar esos resultados. También existen diferencias intrínsecas de la persona, ya que no es lo mismo un cáncer de mama positivo en HER2 que uno que no lo es. Además, podemos encontrar a dos mujeres con un cáncer de mama positivo en HER2 y que tengan un contexto diferente. Esto también puede suponer una limitación para la ciencia del cáncer. Capítulo 6. ¿De qué deberíamos hablar
en el futuro? Esta es una pregunta muy interesante para concluir el episodio de hoy, especial de Zancadas contra el Cáncer. La ciencia del cáncer debe seguir avanzando. Aquí propongo dos formas por las que se abre camino la ciencia. En primer lugar, estudios sobre estudios. Deben hacerse estudios que mejoren investigaciones previas sobre temas que ya conocemos. Así mejoramos la metodología, utilizando tipos de estudios científicos de más calidad, muestras o grupos con más participantes y programas de ejercicio físico más elaborados y supervisados por profesionales de la actividad física y el deporte, como uno aquí presente. En segundo lugar, explorar nuevas áreas de investigación. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. He aquí algunas propuestas de líneas de investigación que podríamos empezar a investigar en relación a la ciencia del cáncer y del ejercicio físico, como por ejemplo, cómo el ejercicio físico puede beneficiar a hombres con cáncer de mama, cómo el ejercicio físico puede ayudar a las consecuencias de algunos tratamientos, especialmente a la hipertensión arterial o la hipertensión pulmonar. Sujetadores deportivos en mujeres con cáncer de mama. ¿Cuál es la influencia de la microbiota intestinal o de las enfermedades de la microbiota intestinal en relación a los tratamientos y si el ejercicio físico tiene algún tipo de impacto en estas condiciones tan adversas de alteración de la microbiota? ¿Cuál es el papel de la prehabilitación o hacer ejercicio físico antes de una obesidad o un tratamiento como la quimioterapia o la radioterapia en personas con obesidad? ¿Cómo podemos utilizar el entrenamiento de fuerza y los suplementos alimentarios, como por ejemplo la proteína en polvo o la creatina, en niños y adolescentes con cáncer pediátrico? ¿O cómo la prehabilitación podría ayudar a niños con cáncer pediátrico? Todo esto son interrogantes para los cuales o no tenemos ningún tipo de evidencia científica o todavía estamos empezando a añadir piezas en ese gigantesco puzzle. Sin duda, en los próximos años la ciencia del cáncer empezará a arrojar preguntas y, sobre todo, respuestas relacionadas con todos estos temas que he enumerado aquí. Y aquí finalizamos este episodio, este viaje sobre la ciencia del cáncer y el ejercicio físico. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado de este capítulo del podcast del entrenador clínico. Si queréis aprender muchísimo más de forma sencilla por qué el ejercicio físico es beneficioso para la prevención y para el tratamiento del proceso oncológico, os recomiendo que os quedéis aquí en YouTube y en Instagram en el proyecto Zancadas contra el Cáncer, porque vamos a aportar muchísima información que os va a interesar, no solo para aprender, sino también para tomar acción. Recordad, si os ha gustado este podcast, podéis seguir viendo más episodios por aquí o seguir y suscribiros al canal por allá. Soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza, y nos vemos en el próximo episodio.